nuestra mayor originalidad en el tema de Amulet va por el lado del uso del ICE, que lo adquirimos hace algún tiempo y la verdad es que se ha transformado en nuestro estándar y con todas las ventajas que eso tiene. Y lo otro, voy a comentar un poco de nuestra experiencia dentro del registro global, precisamente del Amulet dentro de ese registro. Mis conflictos de interés a declarar es eso, que soy parte del registro global y también del canadiense, pero solamente con el dispositivo Amulet. Yo ya vi que estaba comentando, pero Amulet tiene algunas pequeñas diferencias con el Cardiac Plaque. El lóbulo, el disco es un poquito más grande para los dispositivos más grandes. El largo del lóbulo es un poquito mayor. También el largo de la cintura del conector y por otro lado los tamaños también de los dispositivos varían un poquito con un diseño que tiene un poquito más de estos estabilizadores, son más por el dispositivo, de modo que también aseguran un anclaje más seguro, pero todo está pensado precisamente en lograr un procedimiento más sencillo y más seguro. Básicamente lo mismo. Yo ya sé que ya has hablado un poquito de la parte técnica, así que no me voy a detener mucho en eso. Estos son todos los tamaños disponibles para el Amulet, desde 16 a 34. En general, el dispositivo se debe sobredimensionar en alrededor de 2 o 3 milímetros, de modo que más o menos las dimensiones de auriculilla a cubrir es de aproximadamente desde los 14 a los 32, 33 milímetros. Esta es la vaina que tiene el dispositivo y es una vaina que tiene dos angulaciones, lo que está precisamente pensado y diseñado para facilitar el acceso desde la punción transeptal. La verdad es que es bastante amigable. No sé si este video está corriendo. Parece que no. Pero la verdad es que el sistema de preparación del device es bastante simple y muy similar a cómo funciona toda la familia de dispositivos Amplatzer. Y yendo muy sencillamente dentro del procedimiento, inicialmente lo que se hace entonces es desplegar el lóbulo en forma parcial con esta forma de bolita, lo cual entonces permite que nos podamos movilizar libremente y sin riesgo de perforación a donde interesa entonces posicionar el lóbulo en la zona de anclaje. La intención es ojalá quedar con el lóbulo más o menos al nivel de la circunfleja, pero en ningún caso más afuera de la circunfleja. Vean por otra parte entonces, y creo que es más claro en la próxima animación. Ahora entonces, una vez que nos posicionamos en el landing zone, lo que básicamente hacemos es dejar la vaina quieta en ese punto y empujar un poquito. Hasta antes lo que hemos hecho es básicamente retraer la vaina hasta que decidimos la posición y una vez que ya se logró esta configuración en triángulo, simplemente desplegamos el dispositivo avanzándolo un poquito a fin de evitar el típico salto que si no puede ocurrir en este momento. Y luego entonces, logrado entonces la liberación del lóbulo en la zona del landing, verificamos precisamente en ICE que estemos por dentro de la circunfleja, ojalá más o menos el lóbulo alineado al eje principal de la orejuela, y finalmente entonces listos para lograr una liberación completa. Esto es en grande entonces, como fíjense ustedes que la tendencia en ese punto es a un salto y ahí se propone tratar de estabilizar la posición de la vaina para prevenir que el dispositivo se venga afuera. Y una vez que ustedes ya han logrado por angiografía y por ICE o en el otro caso por ecocardiografía, finalmente se libera el disco y todavía se puede hacer algunas maniobras si es necesario. El dispositivo es recapturable en todo momento hasta, digamos, que no se ha realizado el release completo,
de modo que podemos volver a recapturar las veces que sea necesario para reposicionar e intentar una posición óptima. Los criterios entonces de una adecuada, de un dispositivo que cumple con los criterios adecuados para liberar, es que existe una compresión del lóbulo y adquiere la morfología como de una llanta, de un neumático. Tiene que existir una pequeña separación entre el lóbulo y el disco, y ojalá que el disco adquiera esta conformidad cóncava. Agregado a esto, es que queremos que idealmente el lóbulo se alinee respecto al eje de la auriculilla y especialmente el cuello de la aurícula. Y es necesario que 2/3 del lóbulo se encuentren por dentro de la circunfleja. Bien, algunas anatomías son un poco más complejas y más challenge, y la verdad es que a tener en cuenta precisamente la anatomía de chicken wing es la que muchas veces ofrece más dificultad precisamente por esto, porque el dispositivo puede caer en la parte más, digamos, al dar una vuelta tan brusca y proximal, puede llegar a ocurrir lo que aquí se ve, pero esto se puede lograr como una forma aceptable de liberación en caso de que haya un buen anclaje dentro de la zona de la alita del chicken wing. Este es los resultados del registro mundial, y la verdad es que de más interés me parece mostrar los resultados mundiales. Nosotros aportamos alrededor de 20 casos a este registro, que la verdad abrió las puertas a ingresar todos los pacientes que cumplieran con los criterios localmente establecidos para un cierre de orejuela. El objetivo entonces fue determinar en un estudio prospectivo los resultados clínicos utilizando este dispositivo con un core lab que hacía una adjudicación independiente de los eventos clínicos y también un análisis de las imágenes de manera independiente, y se reportan los resultados a un año de seguimiento. Se reclutaron en 61 centros 1.088 pacientes con fibrilación auricular no valvular, representando a 17 países, y se hacían, todavía tenemos pacientes en seguimiento, visitas a los meses 1, 3, 6, 12 y 24, y como decía, con un comité independiente de adjudicación y un core lab de imágenes. Como ya se ha explicado, los pacientes tienen un score usualmente bastante elevado para eventos trombóticos. En este caso el CHA2DS2 fue el utilizado, de 4,2, reflejando el alto riesgo tromboembólico de esta población, pero también un Hasbled usualmente alto. Nuestra indicación en nuestro país sigue siendo fundamentalmente para pacientes con una contraindicación más o menos absoluta del uso de anticoagulante, y como ven aquí, gran mayoría de los pacientes tenían contraindicación de uso anticoagulante y eventos hemorrágicos previos. De los 1.088 se implantaron en 1.078 y el seguimiento está completo a los 3 meses en esta población, y al año actualmente, y para la presentación que estoy dando, son de 950 pacientes. El flujo residual menor a 3 milímetros, definido como por protocolo como criterio de cierre de orejuela, se obtuvo en un 99,3%, y menos de 5 milímetros, que ha sido utilizado en otros estudios como exclusión de orejuela, en un 100% en el eco transesofágico realizado entre el primer mes y el tercer mes. Los eventos isquémicos, stroke, que fueron reportados en este estudio fueron de 2,9 al año. Hemorragias mayores ocurrieron en 103 pacientes, 103 eventos en 87 pacientes, esto es 10,3% eventos por año, y formación de trombo asociado al dispositivo se registró en 1,7%, causa global de mortalidad de cualquier tipo al año de seguimiento del 8,4%, y esto refleja
una población bastante enferma, ustedes al utilizar más o menos esos criterios de selección de pacientes. Si comparamos la tasa de eventos isquémicos observados, stroke, y todos los eventos embólicos observados en base al esperado, que esto es lo típico que se observa en este tipo de registro, en el Amulet fue de 2,9 de stroke y de todo evento isquémico de 3,8, y esto, según lo predicho por el chat-BASC, representa más o menos un 60% de reducción del riesgo en base a lo teórico. La gran mayoría de los pacientes quedan con terapia antiplaquetaria dual, eso es lo que hacemos de manera estándar, y cuando chequeamos que ya hay exclusión de la orejuela, al eco transesofágico simplemente suspendemos los antiplaquetarios. Algunos pacientes quedan con un antiplaquetario dependiendo de sus otras comorbilidades. Vean ustedes entonces que al momento del alta, pacientes con antiplaquetarios fueron la gran mayoría. A veces algunos quedan solo con un antiplaquetario porque no se estima que clínicamente no es factible dar dos antiplaquetarios, y en otro porcentaje también se administró anticoagulante por un periodo breve, de nuevo dependiendo de las patologías de base, pero la gran mayoría siguió solo con antiplaquetarios desde hecho el procedimiento. Los eventos hemorrágicos aquí están descritos, pero la mayoría entonces de los eventos hemorrágicos sí ocurrieron en relación a la terapia antiagregante o anticoagulante descrita. En resumen, este registro global prospectivo indica que al tratar una población de alto riesgo con Amulet, según lo descrito para eventos isquémicos y hemorragia, demuestra entonces que la tasa de evento isquémico es de un 2,9% al año, y esto sería alrededor de un 57% más bajo que lo estimado. Y por otra parte, la tasa de evento hemorrágico observada es consistente con el alto riesgo de esta población. La gran mayoría de ellos sigue sin antiplaquetarios y anticoagulantes después de excluida la orejuela. Y respecto a la formación de trombo en la superficie del dispositivo, se observó en 1,7% a través de todos los regímenes de antitrombóticos que fueron administrados. Esta es la publicación que fue mostrada en el PCR. Bueno, y la verdad es que ha sido un orgullo dentro de este grupo de estudio poder colaborar, y de hecho fuimos el único centro en Latinoamérica que está participando. Ahora la verdad es que lo más original quisiera un poco hablar desde el lado de la guía del procedimiento en base a el eco intracardíaco, y comentar entonces algunas de las ventajas del eco intracardíaco. Primero, nos permite obtener imágenes que son del todo comparables a las del eco transesofágico. Nos permite hacer un procedimiento con un solo operador y sin necesitar un soporte adicional de ninguna otra especialidad. El procedimiento se hace más corto, se evita la anestesia general o muchas veces la sedación, y con ello los riesgos propios asociados a el uso de tanto anestesia como del transesofágico. La desventaja teórica es que fuera el costo. La verdad es que acá en Chile nosotros reutilizamos las sondas de ICE hasta 7, 8 veces, de modo que el costo, que oscila más o menos en los $3.000, se prorratea en alrededor de 7, 8 usos. El riesgo de una lesión vascular eventual, el caso nuestro, utilizamos un introductor de 8 French para el catéter, y lo que sí, todavía el desarrollo de la imagen de ICE en 3D se encuentra un poco en su etapa inicial, y lo actual en el fondo es que realmente permite entregar imágenes bidimensionales para la guía del procedimiento. Estas son las visiones más o menos estándar que uno obtiene con ICE. Primero, entonces, tú posicionas el probe del ICE en la aurícula derecha, y se obtiene esta primera imagen en una posición completamente neutral, solo haciendo un poco de rotación del catéter en sentido
horario en alrededor de 10 a 15 grados, y lo que vemos entonces es la aurícula, la tricúspide, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y esta es la que se llama entonces el home view. Y posteriormente entonces hacemos un poquito más de rotación del catéter. Aquí no estamos manipulando los sistemas de flexión que este trae, sino que solo rotando el catéter un poco más, y esto abre el ventrículo derecho y el tracto de salida, y observamos entonces cómo aparece el tracto de salida del ventrículo derecho y aquí la válvula aórtica. Esta entonces es la que se llama como la visión del tracto de salida. Luego entonces, en la misma posición neutral, continuamos rotando este catéter a 70, 80 grados de rotación en sentido horario, y entonces aparece el septum interauricular en la visión entonces, y también estamos visualizando aquí la parte media de la válvula mitral y eventualmente puede llegar a visualizarse la aurícula izquierda. Esta visión es bastante difícil de lograr por la penetración, y también depende de la posición de la auriculilla, si realmente se logra visualizar desde el lado derecho. Esto es difícil. Aquí además estamos viendo el seno coronario, y vean ustedes entonces cómo apareció ya una porción del septum de la fosa oval. Luego entonces la visión de fosa, que es lo que hacemos acá, agregamos un poco de horario y ahora le hacemos un tilt hacia la derecha al catéter de ICE, al Commander, y eso entonces ya en definitiva nos posiciona en la fosa, y tenemos entonces una clara definición de el septum secundum en este caso, y la fosa oval. Y entonces estamos llegando un poco a la visión que nos va a guiar para la punción, y además de eso, en esta misma posición podemos movernos hacia arriba con el catéter, y eso entonces nos entrega información similar al eje corto. Estamos viendo aurícula derecha, aurícula izquierda, y aquí la aorta, de modo que podemos entonces identificar qué tan anterior o posterior queremos ir con nuestra punción, y además, agregando aquí más rotación posterior, podemos además obtener un eje equivalente al bicao. En esta experiencia que les voy a comentar a continuación, esta es una experiencia de varios centros que reúne un poco más de 20 casos, y fue nuestra experiencia de ICE con Amulet, pero con una diferencia que consiste en pasar el probe del ICE a través de la punción transeptal a la aurícula izquierda, y de esta forma facilitar la guía por ICE para observar de mejor manera la auriculilla izquierda. Entonces la técnica, una vez hecha la punción, que yo creo haber escuchado ya, por lo general para Amulet vamos posterior e inferior en la punción, lo más posterior posible e inferior nos permite alinearnos en la gran mayoría de los casos bastante bien para el eje de la aurícula. Esto entonces, una vez que hemos realizado nuestra punción, avanzamos nuestra cuerda a la vena pulmonar superior izquierda, y luego entonces realizamos un avance del dilatador de manera bastante generosa a través del septum, y luego entonces lo que hacemos en una visión AP y en concomitancia a una oblicua izquierda, alinear el probe al eje que genera la guía STIF en la vena pulmonar, y por lo general sin mayores maniobras, pero lo que sí esto implica es movilizar un poco el probe a fin de quedar alineado en los dos planos. Se logra fácilmente, sin necesidad de una segunda punción transeptal, pasar el probe del ICE a la aurícula izquierda. Aquí tengo algunos ejemplos, bueno, de cómo estamos pasando el probe. En su minuto esto fue lo especialmente novedoso, pero sin mayor dificultad se logra avanzar el probe al lado izquierdo. Eso era una proyección izquierda, y aquí estamos en una proyección AP. Pasamos el probe sin dificultad, y la verdad es que después de esto el uso del ICE en el lado izquierdo se torna mucho más fácil. Estas son las imágenes de la publicación, pero ya les voy a mostrar algunos videos. Se obtienen imágenes de
buena calidad en términos de, primero, guiar la punción transeptal, como usualmente hacemos. Aquí estamos viendo entonces la auriculilla izquierda, identificando la circunfleja cortada en forma transversal, y esto nos está definiendo bastante bien cuál es nuestra zona de landing. Y por otro lado, el orificio de la orejuela izquierda. Aquí es cuando ya hemos liberado el lóbulo, y aquí finalmente el disco. Aquí les voy a mostrar un caso que hicimos hace poco. Este es un paciente de 72 años con hemorragia digestiva recurrente del colon. La verdad, este paciente tiene enfermedad diverticular y ha tenido 2 episodios hemorrágicos bastante serios, y finalmente se desistió del anticoagulante por esa razón. Hecho entonces la punción transeptal, lo dicho, dilatamos el septum y pasamos luego el ICE al lado izquierdo. Obtenemos entonces nuestra primera imagen de aurícula. Esta es una orejuela con forma de chicken wing, precisamente de las complejas. Aquí entonces, en forma simultánea, correlacionamos las mediciones que estamos obteniendo por ICE. Estamos obteniendo de orificio alrededor de 22 y de Landingson alrededor de 22 también. Y por angiografía un poco menos se obtiene, un poco más de 20 y 20 y medio para el Landingson. Y luego entonces, por lo general nos basamos mayormente en las mediciones de ICE, pero buscamos ojalá lograr la mejor correlación. Luego entonces aquí estamos viendo durante el procedimiento, aquí liberamos la bolita del dispositivo bastante profundo. Eso no es tan importante hacerlo donde la quieren implantar, ya que la bolita la pueden mover más o menos libremente. Y aquí estamos entonces intentando liberar el lóbulo en el landing zone. Esto con la visión angiográfica en forma simultánea. Este es el momento en que salta, y la idea es empujar un poco para prevenir el salto. Lo mismo visto en ICE. Y ya se ha desplegado entonces el disco, y fíjense que el disco quedó por dentro del orificio. Realmente el borde del orificio es acá donde estoy con el cursor. Y lo que además permite hacer este dispositivo es que en necesidad de recapturar, ustedes pueden volver en cualquier minuto atrás sin mayor dificultad. Y vean, esta imagen es bastante interesante al hacer un pull del disco, ya que estaba por dentro del orificio, se logra posicionar por fuera, y esto mismo se observa, y el correlato con la angiografía, la fluoroscopía es bastante bueno, y ahí entonces ya tenemos un dispositivo que cumple con los criterios de compresión de la cintura, de la distancia entre el disco y el lóbulo, además la conformación cóncava del disco, y aseguramos además por el ICE que estamos por dentro de la circunfleja. Control angiográfico final. La verdad es que este dispositivo se consideró completamente apropiado para su liberación y la liberación. Respecto a los datos de nuestro registro, fueron 22 pacientes, la edad promedio de 74 años, fueron un poco más hombres, diabetes en 3%, hipertensión la mayoría, y vean ustedes el CHA2, que en este caso fue de 3,8 y el Hasbled de 3,5, reflejando la indicación. La gran mayoría de los pacientes tuvo problemas con anticoagulantes, hemorragia con anticoagulación o problemas de compliance, y esto es un centro en el sur de Chile que ha utilizado esta indicación bastante, que son pacientes que simplemente no tienen acceso médico cercano, y que la ruralidad se transforma en una dificultad para llevar un tratamiento anticoagulante de buena forma, y también aquellos pacientes que tuvieron en 3 de ellos un stroke pese a terapia anticoagulante. Estas fueron las dimensiones de la orejuela definida por ICE: 25 milímetros promedio, Landingson de 21,2 y más o menos con una buena correlación con la angiografía. El amulet en promedio implantado fue de alrededor de 25 milímetros.
éxito en todos ellos. La verdad es que no tuvimos ningún evento mayor. Complicación vascular ocurrió en un paciente que fue un hematoma, no fue severo ni requirió transfusión. La hospitalización promedio de nuestros pacientes, solo una noche en la unidad, y falla renal aguda se registró en un paciente con, la verdad, una falla renal crónica más o menos avanzada que hizo un poco de alza, pero no requirió diálisis después de el procedimiento. Un tema que despertó bastante preguntas del lado de los revisores fue la CIA residual, y para ello entonces hicimos un seguimiento con eco transesofágico en 7, o sea, más o menos un 30% de los enfermos, se observó una CIA residual a los 30 días, sin embargo, la mayoría fueron pequeñas y oscilaron entre 1.3 y 3 milímetros, y la verdad es que en ningún caso se requirió cierre. Esta fue la típica CIA registrada, bastante pequeña en la mayoría de los casos. Bueno, las limitaciones de nuestro estudio es que es un estudio pequeño, no randomizado, no hubo un grupo de control, fundamentalmente habría sido por medio de transesofágico, y nuestros resultados no son extrapolables a otros dispositivos ni tampoco a catéteres de ICE diferentes, y nosotros estamos hoy día completando una recolección de datos mucho más robusta y esperamos poder mostrar estos datos con mayor N pronto en alguno de nuestros congresos. En conclusión, esta experiencia inicial sugiere que la oclusión de orejuela con Amplatzer Amulet guiado por ICE desde el lado izquierdo por medio de punción transeptal única es factible y es seguro, y el ICE, por otro lado, obtenido con esta técnica, asegura un procedimiento simple que no requiere el soporte de anestesia y también permite agregar más detalles a las dimensiones y a la guía del procedimiento. Quiero compartir con ustedes sí que el ICE 3D viene. Estas son imágenes de un colega que me las compartió hace poco en el CRT en Estados Unidos. Esto es ICE 3D en el momento de la punción transeptal, y aquí es cómo se está definiendo el cuello de la auriculilla en 3D. Ellos reportaron alrededor de 15 pacientes hechos con esta técnica, y la verdad es que son resultados bastante similares a los que nosotros reportamos, con un buen correlato del ICE 3D con el eco 3D en términos de la amplitud de la orejuela, los diámetros del dispositivo y la profundidad de la orejuela. Esto es algo distinto, sí, esto no tiene nada que ver con ICE, pero hemos hecho también casos con fusión. Esto es una tecnología que se puede utilizar con eco 3D transesofágico y sobreposición a la angiografía. Aquí tenemos marcado en este círculo blanco el cuello de la orejuela, y aquí hemos marcado el landing zone justo al nivel de la circunfleja, de modo que esto también son herramientas útiles para la guía de procedimiento, y este fue el resultado final. No sé por qué, parece que esto no corre. Este fue el resultado final de este dispositivo que fue guiado por fusión de imagen. Así que bueno, en conclusión, el procedimiento guiado por ICE es factible y seguro. El ICE al lado izquierdo nos entrega imágenes de alta calidad y simplifican el procedimiento y permite un procedimiento simple sin la necesidad de una sedación profunda ni anestesia, que es probablemente una de las principales ventajas. Eso, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio, realmente lo valoramos mucho. Simplemente para acotar en el último comentario del doctor Maluenda, no es necesario anticoagular a los pacientes post-implante Watchman. Esa es una indicación exclusiva de la FDA en Estados Unidos y no es lo que se hace en el resto del mundo, ni lo que se va a hacer en Estados Unidos post-publicación de la SAPTU. De todas maneras, después de las geniales presentaciones clínicas, por supuesto no voy a hablar de data clínica, y voy a ir directo a hablar sobre nuestro dispositivo y los aspectos técnicos del implante y el paso a paso. Esta diapositiva sí habla sobre publicaciones de estudios clínicos, pero me parece interesante
mostrar la relación del interés académico que está habiendo a través de los años sobre esta terapia y que está yendo acompañado con el número de implantes que se están haciendo a nivel mundial y también en Latinoamérica. La indicación que maneja internamente Watchman es la misma que Amulet, es la misma que dicen las guías internacionales. Pacientes con FA anovalvular, CHA2-VASc de 2 o más, por supuesto que tengan una contraindicación, intolerancia a los anticoagulantes orales, un Hasbled elevado de 3 o más, que ya ha sufrido ya de un ictus, o que tiene un perfil personal que no es adecuado para un tratamiento a largo plazo con anticoagulantes orales. Todos estos pacientes deberían verse como candidatos a analizar para cierre de orejuela, viendo que no son pacientes que estamos debatiendo si los anticoagulamos o no, sino que son pacientes que debemos hacerles algo porque la otra alternativa es dejarlos sin protección. Hablando un poco sobre nuestra experiencia aquí en Argentina, el año pasado hubieron 13 nuevos centros implantadores de Watchman para un total de 34. En todo el país hay 34 centros que ya hicieron su primer implante de Watchman, con mucho más de 40 médicos ya entrenados para hacer el procedimiento. Esto habla un poquito de la cobertura de la indicación y lo que les decía un principio, que realmente con la data clínica y el trabajo que se está haciendo con los médicos derivadores, se está viendo que hay muchos pacientes con esta indicación y que poco a poco están llegando a manos de los implantadores. Algo que mencionó el doctor Aníbal Damonte fue el estudio de costo-efectividad que existe en Estados Unidos y en Canadá. Quería mencionarles que se está trabajando un estudio local para Argentina. Es un modelo que se utilizó en México y Colombia y que está en la etapa final acá en Argentina. Así que muy pronto espero que dentro de este año tengamos la publicación de un estudio de costo-efectividad de esta terapia con la realidad argentina. Esto nos va a ayudar mucho con las obras sociales y especialmente con PAMI para la aprobación de este procedimiento. Ahora yendo al dispositivo en sí, es un dispositivo compuesto de una estructura nitinol que está recubierta por una membrana PET que tiene aperturas de 160 micrones y que alrededor de su circunferencia tiene 10 puntos de anclaje. Vienen 5 tamaños disponibles, desde el 21 hasta el 33, en incrementos de 3 milímetros. Una vez que identificamos un paciente candidato que se pueda beneficiar del cierre de orejuela, la industria, ya sea Boston o Abbott, pide imágenes preliminares. Todos los protocolos de los estudios clínicos piden imágenes de eco transesofágica. De todas maneras, por un tema de logística o a veces un tema clínico, es aceptable también un ATAC. No es necesaria el ATAC, pero es aceptable y muy bienvenida porque nos da información extra que a veces no la tenemos en la eco transesofágica. Lo que estamos buscando en estas imágenes preliminares es descartar la presencia de un trombo existente, que es una contraindicación al procedimiento, como también hacer las medidas preliminares de la orejuela para determinar si es un candidato para el dispositivo, que la gran mayoría de las veces lo es. Se hacen medidas de la orejuela en diferentes perfiles, que es una de las grandes virtudes de la eco transesofágica que nos permite cambiar las angulaciones en una misma vista para ver la distribución lobular y la variación del ostium en diferentes angulaciones. Con esta información ya entramos a sala con una idea muy cercana de qué dispositivo se va a utilizar. De todas maneras, esa decisión se la hace en sala porque se va a tener la eco transesofágica en vivo y también se va a juntar esa información con angiogramas que vamos a hacer al paciente. Entonces, el primer rol esencial del eco transesofágico en sala, como ya se dijo anteriormente, es la punción transeptal. Todos apuntamos una punción transeptal inferior y posterior porque estamos queriendo abordar a la orejuela, que es una estructura que está superior y anterior. Es un procedimiento que es muy importante que el abordaje sea lo más coaxial posible, ya que si se hace una punción transeptal no adecuada, es posible que lleguemos a la orejuela con diferentes rotaciones
pero ya vamos a incorporar una tensión a la misma vaina que puede generar una complicación posterior. Se hace en la vista bicabal, viendo las dos cavas, y en la vista de eje corto para alejarnos lo más posible de la aorta. Una vez que se realiza la punción transeptal, el siguiente paso es dirigir una guía de alto soporte, un AMPLATS, hacia la vena pulmonar superior izquierda. Esto es por un motivo de seguridad. Queremos que nuestro intercambio de vainas del C de punción transeptal a la vaina del sistema oclusor sea dirigido hacia la vena pulmonar y no hacia la orejuela. Si la punción transeptal fue hecha correctamente, la tendencia va a ser que todo nuestro sistema se vaya a la orejuela, porque es justamente lo que queríamos. Pero justamente por eso no queremos hacer la transición de una vaina de 8 French a una de 14, que puede ocasionarnos una perforación a la orejuela sin ni siquiera estar en el paso de abordarla. Entonces, por eso se posiciona primero en la vena pulmonar y una vez que la tenemos ahí, una vez que se la tiene en la vena pulmonar, se expone un pigtail y con el pigtail se baja la orejuela. El pigtail es nuestro explorador dentro de la orejuela, por supuesto por su característica atraumática. Lo que buscamos en esta instancia es acercar la vaina a la orejuela y en este momento hacer los dos angiogramas. Se hacen un angiograma en la vista craneal oblicua derecha, más o menos 25 grados, y caudal oblicua derecha igual en la misma angulación. La vista craneal nos va a permitir ver la profundidad máxima de la orejuela y la vista caudal nos va a permitir ver la distribución lobular. Y también, en la mayoría de los casos, en la vista caudal, que es nuestra vista de trabajo, nos va a permitir ver el ostium más ampliado. Entonces va a ser la más informativa para tomar la decisión de qué dispositivo utilizar. Este es un ejemplo de la vista caudal que nos permite ver muy bien el ostium de la orejuela, cómo el contraste baja hacia la válvula mitral y cómo se sube hacia la vena pulmonar. La distribución distal no me interesa tanto, sí la zona de aterrizaje para definir en este punto qué dispositivo voy a utilizar y cómo tengo que posicionar mi vaina. Posteriormente se puede ver el dispositivo desplegado, momento en el cual nosotros ya podemos analizar nuestros criterios de liberación. Este es un video de un caso real que tuvimos acá en Argentina, de una liberación de Watchman. Simplemente para que vean cómo se comporta el dispositivo. Tiene un salto, no voy a decir si menor o mayor, pero es un salto que tomen en cuenta tanto el Amulet como el Watchman tienen un salto por un propósito que es la compresión. Al ser un dispositivo que está dentro de una vaina de 14 French, necesita una fuerza radial para posicionarse en el ostium y evitar un desplazamiento o mucho peor una embolización. Entonces, lamentablemente ese salto es necesario. De todas maneras, al hacer la elección del dispositivo según la orejuela, nos aseguramos que ese salto no va a afectar a la estructura de la orejuela. El dispositivo se va a moldar al ostium o viceversa. No, el dispositivo no genera la suficiente fuerza para perjudicar a la arteria circunfleja, ni mucho menos cambiar la anatomía de la orejuela. Esta es una imagen quieta de un implante de la semana pasada. Y este es cómo se ve el dispositivo en la eco transesofágica. Una de las grandes características de Watchman es que no es tan invasiva como otros dispositivos, que no se acerca hacia la válvula mitral, que no interfiere o no tiene una superficie mucho más grande en la aurícula izquierda y que tiene un apoyo en el ostium y por ende una superficie de área más reducida que debe endotelizarse post-implante. Este caso es del día viernes, si no me equivoco igual, simplemente para mostrar que una de las otras ventajas o características del dispositivo es que te da la oportunidad de que puede quedar un poco proximal, un poco distal, y es totalmente aceptable dentro de los criterios de liberación.
El 3D no es necesario, no nos da una información que no nos dé el angio, ni el 2D, ni el Doppler color, pero sí es una herramienta muy vistosa, muy visual de cómo se está posicionando el dispositivo en la boca de la orejuela. La que sí me importa mucho, nos importa, es el Doppler color. Cambiando las diferentes angulaciones, ver si efectivamente estoy ocludiendo la orejuela en su totalidad. Eso me la da el Doppler color en las 4 angulaciones determinadas. Para hablarles un poquito sobre los criterios de liberación, esa es otra cosa que nos gusta resaltar sobre este dispositivo, es que son criterios muy objetivos, son criterios muy medibles y no subjetivos a la vista o a la perspectiva del implantador. Nuestros criterios se llaman PAS, por las siglas en inglés, por posición, anclaje, tamaño y sellado. La primera, que es posición, nos paramos a ver si el dispositivo fue liberado efectivamente en el ostium o en una posición muy proximal, que el riesgo inmediato sería la embolización del dispositivo post-implante. La situación contraria sería que el dispositivo esté muy distal, que el riesgo principal es una perforación en el apex de la orejuela o que no se estén cubriendo todos los lóbulos de esa orejuela. Si encontramos uno de estos escenarios, el dispositivo es totalmente recapturable, parcial y totalmente recapturable, y podemos mejorar la posición en un acto que no toma más de un par de minutos. El segundo criterio es el anclaje. Es una prueba de esfuerzo para verificar no solo que la compresión es adecuada, sino que las anclas del dispositivo efectivamente están cumpliendo su función. Este es un video de una prueba de anclaje. Este es un médico que le gusta echar contraste mientras lo hace. Por supuesto no es necesario, pero le da más visualización. Pero la idea es esta, ver que el dispositivo jala hacia atrás y el médico, al soltar la perilla que la controla, ve que el dispositivo vuelve a su posición inicial y no se desplaza, ni mucho menos se emboliza. El tercer criterio es el tamaño, y que lo hacemos completamente en la eco. Nuevamente, en los diferentes perfiles de angulaciones vamos a medir el tamaño del dispositivo ahora implantado en la orejuela. Entonces acá vamos a tener un valor exacto, objetivo de la compresión del dispositivo. Vamos a poder informar al médico implantador que el dispositivo está por encima del 8% de compresión, que está cerca del 20%, del 18%, lo que fuera, y dentro de nuestros criterios podemos decirle que esta categoría fue cumplida con un valor exacto. Y por último es el sellado, nuevamente cambiando las angulaciones y verificando que el dispositivo ocluyó toda la orejuela. En todos los estudios clínicos se dijo que es aceptable un leak de 3 milímetros porque se espera que durante el proceso de endotelización post-implante ese leak se va a recubrir. De todas maneras es algo muy poco frecuente, no se ve muy a menudo. Normalmente si hay un leak en sala lo intentamos corregir. A veces es un tema de reposicionar el dispositivo, o en el peor escenario es que escogimos un dispositivo muy pequeño, en el cual nuevamente podemos recambiarlo y colocar el dispositivo más grande. Pero como les dije, es muy poco frecuente. El tratamiento post-implante, volviendo a lo que dije inicialmente, los estudios aleatorios, que son los únicos que existen en el mundo sobre esta terapia, son de Watchman y tuvieron como objetivo obtener la FDA. Entonces la FDA pidió compararse con el gold estándar, que era la warfarina, y por ende en Estados Unidos la indicación sigue siendo para pacientes tolerantes a la warfarina y que tomen la warfarina post-implante por 45 días hasta que en la eco de control se verifica que el dispositivo está completamente ocluyendo la orejuela. Lo que se ve a nivel mundial en Europa, en Argentina y en el resto del mundo que no es Estados Unidos, es la tendencia que esta terapia es justamente para los pacientes que no se pueden anticoagular y por ende no tiene un sentido lógico anticoagularlos post-implante, y se ve que el efecto post-implante de la doble antiagregación es estadísticamente igual. Lo que se quiere con esa terapia post-implante, sea anticoagulación o antiagregación,
es reducir esa tasa de formación de trombos asociados al dispositivo. Y en el estudio más grande de Watchman se vio que estadísticamente no había una diferencia. Por último, el seguimiento. La guía dice una eco transesofágica a los 45 días. Normalmente la sugerimos un poco más, 60 días para adelante, justamente para ver si el dispositivo ya se recubrió por completo. Que en modelos caninos se ve así y en una patología humana de esta manera. Y eso. Muchas gracias.